Nunca pensé que un día cualquiera podría volverse tan distinto, pero con Rosario Gutiérrez pasó justo eso. Esta mujer, que siempre estuvo en el centro de su familia, a sus 72 años, vivió en un solo día un cambio que la dejó para siempre marcada. Rosario llevaba toda su vida en una rutina construida con la paciencia y el cariño que solo quien ha dedicado décadas a criar, apoyar y sostener a otros puede tener. Casada con Eduardo por 45 años, juntos levantaron su hogar en la Ciudad de México. No eran ricos, pero para ellos la felicidad se medía en las conversaciones a la hora de la comida, las risas en las tardes bajo el balcón y el esfuerzo que pusieron para que su hijo Alejandro tuviera oportunidades. A Rosario no le importaba la falta de lujos porque en esos años aprendió que el amor de su familia era suficiente. Cuando Eduardo enfermó de cáncer de páncreas, ella fue testigo del lento y cruel desgaste que la enfermedad le fue imponiendo. 8 meses de dolor, hospital, y aquel hombre, fuerte que la había acompañado en cada paso, comenzó a parecer alguien irreconocible, frágil, hasta que un día simplemente no despertó. Esa ausencia dejó una herida que Rosario empezó a sentir en el silencio de la casa y en la falta de compañía de Alejandro, quien poco a poco se fue distanciando, justificándose con el trabajo, la familia nueva y 1000 razones para no visitarla. Ella se quedó sola, con el eco de las risas pasadas y un vacío que no sabía cómo llenar. La propuesta llegó sin aviso, como un golpe frío de realidad. Alejandro y Mariana, su nuera reciente, invitaron a Rosario a que se mudara al ático de la casa. Es un espacio cómodo, y así podemos compartir mejor, dijeron. Pero Rosario sintió que la mandaban al rincón, que la empujaban a un lugar más oscuro y apartado. Aceptó, aunque con un nudo en la garganta, porque lo último que quería era pelear con su hijo, o perder el contacto con los futuros nietos que ya planeaban. Esa noche subió las escaleras arrastrando sus recuerdos, sabiendo que era un antes y un después. Los días en el ático fueron otra clase de soledad. Mientras Alejandro y Mariana renovaban la planta baja, quitaban fotografías antiguas y cambiaban muebles con prisas, Rosario sentía que la vida que conoció se desarmaba. Observaba en silencio cómo cada cosa que tocaban parecía eliminar un pedazo de su historia con Eduardo. Y entonces empezó a notar detalles raros, documentos ausentes, facturas nuevas, mensajes desconfiados entre Alejandro y Mariana que desaparecían cuando ella se acercaba. Lo que en un principio fue solo curiosidad derivó en preocupación, hasta que la verdad apareció como un puñal. Alejandro tenía planes legales para quedarse con la casa, y no solo eso, estaba desviando dinero que era para ella, dinero que Eduardo había reservado para asegurarle un futuro tranquilo. Rosario entró en pánico, pero sin perder la calma. Recordó a Eduardo hablando alguna vez de su abogado, uno que él respetaba mucho. Con la ayuda telefónica de esa persona, Rosario entendió que lo que parecía un golpe injusto era una traición que podía revertirse. Descubrió que había cuentas y propiedades legales que Alejandro no podía tocar sin su consentimiento y que, si actuaba con inteligencia, todavía tenía mucho poder para defender lo que era suyo. Ese día se fortaleció. Encontró dentro de sí una determinación que ya pensaba perdida. No iba a dejar que nada ni nadie borrara su historia, ni la dejara sin voz. Esa noche decidió confrontarlos en la cena familiar que Mariana había organizado, con mesas llenas e invitados inesperados. No fue una escena teatral, nada de gritos ni amenazas, sino una verdad que salió limpia y clara de sus labios. Ella sabía lo que habían estado haciendo. Conocía cada movimiento que planeaban y no lo permitiría. Para sorpresa de todos, exigió que se hiciera justicia, que respetaran el respeto que les había dado siempre. Alejandro parecía dividido.
entre la vergüenza y la rabia, mientras Mariana intentaba controlar el ambiente, pero el poder de Rosario era ahora real y visible, y para ellos no quedó más remedio que escucharlo. Al día siguiente, y sin planes anunciados, Alejandro y Mariana comenzaron a desmontar sus cosas para irse. No hubo más palabras, solo una silenciosa aceptación. La casa volvió a ser solo de Rosario, pero diferente. El ático, que ella había sentido como un lugar de castigo, se transformó en su refugio. Lo limpió, arregló y lo convirtió en un estudio donde empezó a pintar, algo que había dejado olvidado desde hacía años. Poco a poco, aquel cuarto frío y solitario se llenó de vida con sus colores y sus nuevos proyectos. No era solo un espacio físico, era el símbolo de que ella volvía a ser dueña de su destino. Lo más curioso es que, después de todo lo que vivió ese día, Rosario jamás pudo explicar algo que le sucedió esa noche. Cuando todo parecía estar en paz, sintió un frío extraño en el aire y el ruido sutil de pasos bajando las escaleras. Pero, al encender la luz, no había nadie. Nadie dijo que esto tenía que ser normal o entendible. Solo quedó un silencio tan profundo como el miedo que sentía en ese instante. Hasta hoy no sabe qué fue, pero esa sensación quedó entre los rincones de la casa, recordándole que la vida tiene maneras únicas de probar a quien está dispuesto a seguir adelante. Y Rosario, sin duda, es una de esas personas que no se rinde, no importa lo que pase. Rosario se despertó con los primeros rayos de sol, filtrándose a través de la ventana del pequeño estudio que había hecho del ático. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y por un momento el silencio de la casa le pareció menos pesado que otros días. Mientras tomaba su taza entre las manos, miró alrededor y vio los colores vivos de sus pinturas, las que había comenzado a retomar hacía apenas unos meses. La sensación era extraña, como si el tiempo hubiera dado un giro y le permitiera respirar nuevamente, aunque aún quedaban ecos del pasado que no la dejaban en paz. Decidió salir al balcón, un pequeño espacio que daba hacia la calle arbolada del barrio. El murmullo lejano del tráfico y las voces de los vecinos trajeron un poco de vida a su mañana. Pensó en Eduardo, en cuánto le hubiera gustado compartir aquel momento con él, en las conversaciones largas que se escapaban en tardes como esta. Pero también pensó en Alejandro y Mariana, en la mezcla de tristeza y desconfianza que sentía hacia ellos. ¿Cómo podía alguien tan cercano, alguien a quien había entregado tanto, volverse tan extraño y extraño? La pregunta la acompañó mientras su mente buscaba respuestas en el vaivén de las hojas movidas por el viento. Pasaron los días y Rosario se entregó a sus nuevas rutinas. El estudio la absorbía con cada pincelada y borrón, con cada nueva idea que plasmaba en el lienzo. Las vecinas comenzaron a visitarla para ver sus cuadros y animarla a participar en exposiciones locales. Aquello le dio un nuevo brillo a sus ojos, una luz que hacía tiempo no veía en su reflejo. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. A menudo, al caer la oscuridad, el eco de los pasos fantasmas volvía a invadir su casa, recordándole que el pasado y lo desconocido convivían muy cerca, más allá de sus certezas. Un viernes por la tarde recibió una llamada inesperada. Era la asistente del abogado que había contactado semanas atrás. Le informaba que una inspección legal sobre la propiedad había detectado irregularidades en la documentación que Alejandro había presentado para hacer cambios en la titularidad. Emilio, el abogado, recomendó que no firmara nada sin consultar antes con él, ya que podrían estar intentando un fraude más profundo de lo que Rosario imaginaba. La noticia la dejó inquieta, pero también fortalecida. Ahora sabía que estaba mejor armada para enfrentar lo que viniera. En una de sus visitas a la plaza cercana, donde acostumbraba sentarse a leer mientras tomaba el sol,
Rosario encontró un cuaderno viejo que parecía olvidado en una banca. Lo abrió por curiosidad. Era el diario personal de Eduardo, con notas que hablaban no solo de sus días felices, sino también de sus preocupaciones secretas sobre Alejandro y ciertas decisiones financieras que le habían generado dudas. Rosario se sintió invadida por una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que tenía un aliado más, aunque fuera en palabras escritas y momentos ya pasados. Con renovadas fuerzas, decidió convocar a sus viejas amigas del barrio para que la ayudaran a organizar una pequeña exposición de arte en la casa. Quería abrir las puertas a la comunidad, mostrar lo que había descubierto en sí misma y recuperar el sentido de pertenencia que a veces parecía desvanecerse. La idea encantó a sus amigas, quienes comenzaron a preparar detalles, a repartir volantes y a entusiasmarse con la iniciativa. Rosario veía en aquellas acciones un puente hacia el futuro, un camino diferente al silencio y el encierro. En una de aquellas tardes de preparación, un hombre mayor tocó la puerta. Se presentó como don Javier, un antiguo amigo de Eduardo, con quien había trabajado en varios proyectos inmobiliarios. Don Javier había escuchado de la situación y quería ofrecer su ayuda para validar la documentación y respaldar a Rosario legalmente. La cordialidad y la experiencia de don Javier le dieron una nueva sensación de seguridad. No estaba sola, y poco a poco las piezas que parecían rotas comenzaban a encajar nuevamente. Sin embargo, no todo fue fácil. Una noche, mientras repasaba documentos en el estudio, Rosario recibió un mensaje anónimo que advertía que debía tener cuidado con los fantasmas del pasado y que no todos tenían intenciones honestas. Aquello le confirmó que Alejandro y Mariana no habían terminado de pelear su espacio y que la batalla tendría varios capítulos más. Pero esta vez, Rosario no se dejó intimidar. Aprendió a leer entre líneas, a confiar en su intuición y a actuar con la firmeza que solo da la experiencia de haber sobrevivido a tantas tormentas. La exposición de arte llegó y con ella una gran cantidad de vecinos y curiosos. Rosario se convirtió en el centro de atención, no solo por la calidad de sus cuadros, sino por la historia que contaba a través de ellos. Cada obra era un fragmento de su vida, de su lucha y de su esperanza. La comunidad la acompañó, la aplaudió y la reconoció como esa mujer fuerte que, a pesar de las heridas, seguía abriendo caminos. En medio de aquella fiesta, Rosario sintió la presencia de Eduardo como un susurro de apoyo y de orgullo, algo que la acompañaría para siempre. Poco después, Alejandro intentó acercarse con disculpas que sonaban vacías. Decía que había tenido miedo y que no sabía cómo manejar la herencia familiar. Rosario no quiso cerrarle la puerta, pero dejó claro que su confianza debía ganarse poco a poco y con acciones concretas. Mariana, por su parte, desapareció del entorno social, como si la vergüenza la hubiese obligado a alejarse. Rosario entendió que ese distanciamiento también formaba parte del aprendizaje que cada uno tenía que hacer para respetar la verdad y reconstruir los lazos rotos. Con el tiempo, Rosario comenzó a dar clases de pintura a niños del barrio, llenando el ático ahora ya convertido en un estudio luminoso y vibrante con risas y curiosidad. Aquellas horas con los pequeños le devolvieron la alegría más pura y le recordaron que la vida podía renovarse en cualquier etapa. Su cuerpo envejecía, pero su espíritu se mantenía joven y en movimiento, siempre dispuesto a reinventarse y a encontrar nuevos motivos para seguir. Su historia ya no era solo suya, sino un legado para quienes quisieran escuchar y aprender. Una tarde lluviosa, mientras organizaba viejas cajas en el sótano de la casa, Rosario encontró una carta escondida entre los antiguos papeles de Eduardo. Era una especie de testamentaria,
un documento en el que él expresaba sus deseos para el futuro de su familia, reiterando su confianza en Rosario como guardiana del legado y la estabilidad. Aquellas palabras, escritas con la calidez y la determinación que solo él tenía, la llenaron de una mezcla profunda de amor y responsabilidad. Sabía que debía honrar ese compromiso con todas sus fuerzas. El invierno se acercaba y con él la idea de un viaje que Rosario había soñado durante años. Europa la llamaba con sus paisajes, su historia y sus colores. Decidió entonces que, tras tanta tormenta, era momento de regalarse esa escapada, de caminar por calles diferentes y nutrirse de nuevas experiencias. Con sus ahorros, la ayuda de los amigos y la bendición silenciosa de Eduardo, comenzó a preparar aquella aventura que le prometía un renacer más allá de las paredes que la habían visto crecer, sufrir y levantarse una y otra vez. En una última carta que envió a Alejandro antes de partir, Rosario le expresó con honestidad el deseo de construir una relación sana, basada en respeto y reconocimiento mutuo. Le decía que el pasado no podía cambiarse, pero que todavía había un futuro para ellos si aprendían a escucharse sin miedo. En sus palabras había madres, abuelas, mujeres y luchadoras que conocían el valor del perdón, pero también la importancia de no perderse a sí mismas en el camino. Alejandro respondió con un tímido mensaje de esperanza, y eso bastó para que Rosario partiera con el corazón ligero. Ya en Europa, entre plazas, museos y cafés, Rosario descubrió que la vida siempre da segundas oportunidades. Observaba la gente, recordaba su casa y sus cuadros, y distraídamente tomaba notas para nuevas obras. Allí, lejos del ruido y el pasado inmediato, pudo conectar con una paz interior nueva que la animaba a seguir pintando su historia con colores aún más brillantes. Sabía que el regreso era solo el inicio de una etapa diferente, llena de retos, sí, pero también de promesas y sueños que aún tenían mucho por cumplir. Y así, Rosario Gutiérrez aprendió que la verdadera libertad nace cuando uno decide no rendirse jamás. Seche Rosario regresó a su hogar en la Ciudad de México con el alma llena de colores nuevos y el espíritu renovado. La experiencia europea le había dado no solo inspiración para sus pinturas, sino también una perspectiva diferente sobre la vida y los vínculos que había dejado atrás. La casa la recibió con su calor habitual, pero algo había cambiado. Ahora ella sentía que el hogar era verdaderamente suyo, un santuario construido con esfuerzo y amor propio. Al desempaquetar sus cosas, encontró en sus manos una carta que Alejandro le había enviado durante su viaje. En ella pedía sinceramente perdón y manifestaba su intención de acercarse con un nuevo respeto y humildad. Rosario decidió no apresurarse, pero escribió de vuelta, expresando su disposición a dialogar. Mientras Rosario retomaba sus actividades diarias, se involucró aún más en la comunidad. Comenzó a impartir talleres de arte semanales en el Centro Cultural local. Allí, los niños y jóvenes encontraban no solo técnicas para pintar, sino también un refugio para expresarse y sentirse escuchados. Rosario se convirtió en su guía y amiga, una figura maternal que alentaba los sueños y daba palabras de aliento a quienes más lo necesitaban. Esa labor le llenaba el corazón y la mantenía en movimiento, recuperando la alegría que siempre había merecido. Un día recibió una llamada inesperada. Era Mariana. La voz en el teléfono sonaba temblorosa y vacilante, pidiéndole una reunión para hablar en confianza. Rosario sintió un nudo en la garganta, pero accedió, recordando que la reconciliación no siempre era sencilla ni rápida. Se encontraron en un café tranquilo, donde Mariana confesó que en medio de la batalla por la herencia había perdido de vista lo esencial, tanto con Rosario como con Alejandro. Admitió sus errores, mostró arrepentimiento y solicitó su comprensión.
sin pedir que olvidaran, sino que empezaran de nuevo con pasos pequeños. Rosario escuchó con paciencia, entendiendo que aquella conversación era un puente hacia la sanación, no un borrón ni una disculpa vacía. Le aconsejó que buscara ayuda para resolver sus propios conflictos internos y le recordó que el respeto era lo mínimo que esperaba de todos ellos. Al despedirse, hubo un aire de esperanza que ni el frío de la tarde pudo apagar. La mujer que alguna vez se sintió desplazada comenzaba a reconstruir lazos con mayor sabiduría y firmeza. En el estudio del ático, Rosario comenzó a preparar una nueva serie de pinturas inspiradas en las calles de París y Roma, colores que bailaban entre lo tangible y los sueños. Empezó a trabajar en un proyecto llamado Luces y Sombras, con la idea de explorar las dualidades del ser humano, la lucha interna, el amor y el dolor, la renuncia y el renacer. Cada pincelada era un diálogo profundo consigo misma y con sus recuerdos, un modo de transformar el pasado en arte liberador. Las paredes del estudio empezaron a llenarse de cuadros en los que la vida de Rosario se reflejaba con vulnerabilidad y fuerza a la vez. Durante una de las clases, Andrés, un niño tímido y reservado, decidió mostrarle un dibujo que había hecho inspirado en su historia. Era un retrato de Rosario con colores vivos, rodeada de flores y luces. La emoción de ver que sus alumnos absorbían no solo técnicas, sino también la esencia de su lucha, la conmovió hasta las lágrimas. Ahí entendió que su historia había trascendido el dolor, convirtiéndose en semilla de inspiración y esperanza para nuevas generaciones. Mientras eso sucedía, Alejandro comenzó a asistir de manera más frecuente a la casa, pero siempre manteniendo distancia. Rosario, firme en su decisión, aceptaba su presencia, pero no permitía que viejas heridas volvieran a abrirse sin antes dialogar con calma. En una de esas visitas, el hijo le confesó que estaba tratando de cambiar, aunque reconocía que no sabía cómo hacerlo. Ambos acordaron buscar la mediación de un terapeuta familiar para abordar sus conflictos y comenzar un proceso de sanación que la única manera era enfrentarlo con ayuda profesional. Una mañana, don Javier llegó con documentos nuevos relacionados con la propiedad y la herencia. Se había hecho una investigación profunda y había descubierto irregularidades adicionales en las decisiones financieras tomadas sin consentimiento de Rosario. La verdad se hacía cada vez más clara. No solo Alejandro y Mariana, sino un grupo de personas a su alrededor habían intentado aprovecharse de la situación fuera de las vista directa. Don Javier se comprometió a actuar con toda firmeza para proteger los derechos de Rosario y asegurar que la justicia prevaleciera. Con la ayuda del abogado, Rosario presentó una denuncia formal contra quienes habían manipulado la documentación y realizado desviaciones económicas. Este proceso legal la puso en contacto con otras personas que habían sufrido abusos similares. Pronto se convirtió, sin quererlo, en vocera de un grupo de mujeres mayores que, como ella, habían sido víctimas de injusticias familiares o financieras. Su fortaleza y su historia inspiraron encuentros y charlas donde se compartían experiencias y estrategias para reclamar dignidad y respeto. Una noche lluviosa, mientras repasaba unos papeles en el estudio, Rosario sintió nuevamente esa presencia extraña, como un leve susurro que la envolvía. Esta vez no hubo temor, sino una sensación de paz que la animó a escribir una carta abierta a Eduardo, donde plasmaba sus sentimientos más profundos, su agradecimiento por la vida compartida y la promesa de seguir adelante con valentía. Aquellas palabras se convirtieron en un ritual personal que le otorgaba serenidad y certidumbre, recordándole que el amor trasciende el tiempo y la materia. En una feria de arte local, Rosario logró exhibir oficialmente su serie Luces y Sombras.
Los asistentes quedaron cautivados por la emotividad de sus cuadros y su historia. Críticos y periodistas destacaron la fuerza de una mujer que, lejos de rendirse, transformaba el dolor en belleza y resiliencia. Recibió invitaciones para presentar sus obras en otras ciudades y hasta fue contactada por una galería internacional interesada en su trabajo. Esta llamada era la confirmación de que aquel estudio en el ático, antes símbolo de abandono, estaba ahora consagrado como cuna de nuevos comienzos. En lo personal, las sesiones de terapia con Alejandro comenzaron a mostrar frutos. Él aprendía a expresar sus emociones sin defensas ni justificaciones, mientras Rosario ejercitaba la paciencia y la empatía sin sacrificar su propia integridad. El camino era largo y a veces doloroso, pero ambos entendían que el verdadero cambio estaba en la honestidad y el perdón medido. La reconciliación, más que un destino, era un proceso que se construía día a día con pequeñas acciones concretas. La relación con Mariana mejoró lentamente. Ella, motivada por el cambio de Alejandro y el ejemplo de Rosario, empezó a involucrarse más en actividades de voluntariado y a participar en charlas sobre ética y familia. El distanciamiento que antes parecía insalvable se fue desdibujando, dejando espacio para una dinámica más humana y respetuosa. Rosario sentía que, aunque nunca olvidarían el pasado, todos podían aprender a convivir con dignidad y mirarse sin rencores. Continuando con sus talleres, Rosario llevó a sus alumnos a un museo para que apreciaran en vivo los grandes maestros que ella tanto admiraba. Ver su asombro y entusiasmo fue una satisfacción inmensa. En aquella salida, se sentó junto a una ventana mientras observaba el cielo cambiante y pensaba en cómo la vida le había enseñado a aceptar con gracia sus propias tormentas. Sabía que cada experiencia, por difícil que fuera, formaba parte del lienzo de su existencia, una obra que seguía pintando con coraje y ternura. Los meses que siguieron trajeron nuevas responsabilidades y compromisos para Rosario, pero también momentos de calma y disfrute. Recibía visitas de amigos y vecinos que celebraban su transformación y la energía que irradiaba. Su presencia se convirtió en ejemplo y sostén para otros, una muestra palpable de que nunca es tarde para reinventarse y reclamar la felicidad. En la intimidad de su estudio, cada pincelada era una canción silenciosa que celebraba la vida y la victoria de un alma indomable. Cuando se acercó el primer aniversario de la muerte de Eduardo, Rosario organizó una pequeña ceremonia íntima en el jardín. Invitó a sus amigas, al abogado, a don Javier y a sus alumnos más cercanos. Entre risas y lágrimas, recordaron al hombre que había sido el pilar de su familia y el motor de tantos sueños. Rosario habló de la importancia del amor y la memoria y de cómo la ausencia podía ser también un espacio para el crecimiento y la esperanza. Fue una noche de reconciliación consigo misma y con el pasado, un nuevo capítulo de aceptación y gratitud. La casa de Rosario ya no solo era un refugio, sino un hogar rebosante de vida, de creatividad y de descanso merecido. El ático, luminoso y lleno de arte, se convirtió en un símbolo visible de que las pruebas dolorosas, cuando se enfrentan con valentía, terminan transformándose en alas para volar. Rosario sentía que, después de tantas batallas, había encontrado el verdadero significado de la libertad, la de ser dueña de su historia y de continuar escribiéndola con amor y determinación, sin miedo al futuro ni al eco de los fantasmas que una vez rondaron sus pasillos. El día comenzó con una luz tenue que se colaba por la ventana del estudio en el ático. Rosario, absorta en la creación de su nueva obra, sintió una calma profunda que contrastaba con el torbellino de emociones de semanas pasadas. La pintura luces y sombras tomaba forma lentamente,
cada trazo representando aquellas dualidades que habían marcado su vida. Mientras mezclaba los colores, pensaba en todo lo que había recorrido, de la soledad impuesta a la fuerza encontrada, de la desconfianza a la reconciliación con su hijo. La puerta sonó inesperadamente y don Javier apareció con una caja antigua, engalanada de polvo y papel viejo. La sostuvo con cuidado, explicándole que contenía documentos recién hallados en un archivo olvidado de la que alguna vez fue la empresa familiar. Ese descubrimiento podía significar una confirmación más sólida de su derecho absoluto sobre la casa y otras propiedades. Rosario sintió que aquella caja era un símbolo más de su renacer. El pasado aún tenía secretos que revelar, pero ahora ella estaba preparada para enfrentarlos. Al tumbó el sol sobre la ciudad, Rosario decidió compartir con sus alumnos aquella parte de su vida que tanto había guardado para sí misma. En un taller especial les habló de la importancia de la verdad y la perseverancia, de cómo el arte podía ser un canal para expresar tanto el dolor como la esperanza. Los niños escuchaban atentos, algunos con ojos brillantes, otros con arrugas de experiencia en sus pequeñas manos, listas para crear sueños. Entre las risas y preguntas, un joven llamado Diego le preguntó por qué nunca había dejado de pintar a pesar de las dificultades, y Rosario respondió que la pintura era su lenguaje secreto, el modo en que el alma podía hablar cuando la boca se quedaba muda. Hablar así la reconectó con su propósito. No solo crear arte, sino promover vida en aquellos que la rodeaban. Una semana después, la llamada de Mariana fue una sorpresa que abrigó muchas emociones encontradas. Cuando se encontraron en el café del Ilsienti barrio, sus miradas expresaron un sinfín de sentimientos: culpa, arrepentimiento, miedo y deseo de redención. Mariana explicó que la presión de manejar la herencia había desbordado sus temores y que, en su afán de proteger a Alejandro y a sí misma, habían cometido errores que deseaba reparar. Rosario la escuchó con paciencia y, aunque guardaba reservas, sintió que aquel encuentro era crucial para poner un cimiento más sólido en la familia que nuevamente buscaba reconstruirse. Acordaron mantener un contacto prudente y abrir espacio para el diálogo, conscientes de que la confianza se regala lentamente y con hechos precisos. En los días siguientes, la interacción con Alejandro fue una mezcla entre distancia y pequeños acercamientos. Él comenzaba a participar en el taller de pintura no como alumno, sino como ayudante ocasional, mostrando una voluntad tímida pero palpable por retomar espacios perdidos con su madre. Las sesiones de terapia familiar también avanzaban, y aunque aún existían tensiones, ambos aprendían a escuchar sin juzgar y a expresar sin temor. Rosario veía en su hijo una vulnerabilidad que había ignorado durante años, y eso le impulsaba a tratar de comprender antes que condenar. A veces, las heridas sangraban en silencio, pero el trabajo diario daba frutos que se manifestaban en pequeñas sonrisas y gestos sinceros. Una tarde, mientras ordenaba una de las cajas que había traído don Javier, Rosario encontró fotografías antiguas de Eduardo en los días de juventud, rodeado de amigos, con la cara iluminada por una alegría sincera y despreocupada. Aquellas imágenes despertaron una nostalgia intensa, pero también un entendimiento más profundo. Eduardo había sido, en su tiempo, más que un esposo, un soñador que veló por la estabilidad de la familia con todas sus fuerzas. En aquel instante, Rosario sintió que la memoria se revestía de cariño y reconocimiento, que su lucha actual era la continuación de un legado de amor y responsabilidad que merecía ser honrado. El proyecto de la exposición itinerante para sus cuadros comenzó a tomar forma. Rosario recibió invitaciones para presentar luces y sombras en diversos centros culturales de la ciudad y fuera de ella. Con el apoyo de don Javier,
del abogado Emilio y de nuevos amigos, se organizó una gira que prometía mostrar su obra y a su historia a públicos más amplios. El nerviosismo y la emoción se mezclaban en su pecho, pues sabía que aquellas paredes pintadas de colores intensos no solo representaban su vida, sino también las voces silenciadas de muchas mujeres que habían aprendido a alzar la suya. Preparó discursos, ajustó cada cuadro con cuidado y se dejó envolver por el orgullo de saber que su lucha trascendía el espacio íntimo, tocando corazones más allá del propio. En medio de la vorágine, Rosario mantuvo su rutina con los niños del barrio. Las clases se convertían en una danza de creatividad y confianza, donde cada pincelada abría una puerta para imaginar mundos nuevos. Andrés, el niño, tímido que antes mostraba dificultades para expresarse, se convirtió en su pequeño aliado, llevando dibujos que hablaban de luz, esperanza y futuros por construir. Con él y otros jóvenes, Rosario organizó actividades de arte comunitario que involucraban murales en diferentes puntos del barrio, convirtiendo espacios olvidados en testimonios vivos de cambio y pertenencia. Cada proyecto le llenaba el corazón y reforzaba su certeza de que su vida podía tener un impacto que trascendía lo personal. Una noche particularmente fría, mientras repasaba los avances legales en su estudio, Rosario recibió un mensaje de texto que la alertó sobre una nueva maniobra de Alejandro, que supuestamente buscaba bloquear el trámite de los documentos para retrasar la recuperación de la propiedad. La intriga y la decepción se instalaron por un momento, pero ella se mantuvo firme y decidió responder con prudencia, informando de la situación a su abogado y a don Javier. La línea entre el amor filial y la traición se volvía cada vez más delgada, pero Rosario había aprendido que su poder residía en la serenidad y la acción informada, no en la desesperación ni en la confrontación violenta. El reencuentro con Mariana poco a poco fue tomando matices más claros. Ella comenzó a asistir a las actividades comunitarias organizadas por Rosario, aceptando también la invitación a participar en un taller de ética familiar y resolución de conflictos. Aquellas sesiones la ayudaron a encontrar un equilibrio interno y a comprender la importancia de construir sobre las ruinas, sin intentar negar lo ocurrido. Mariana mostró un compromiso genuino por cambiar y sanar, y aunque la relación con Rosario distaba de ser perfecta, se abrió un camino de respeto mutuo que sorprendió a quienes, tiempo atrás, habían visto solo divisiones irreparables. Una mañana soleada, durante la preparación de un mural en la plaza central del barrio, Alejandro se acercó a Rosario para pedirle que participara en una ceremonia que el ayuntamiento organizaba para reconocer a personas que habían aportado al desarrollo cultural de la comunidad. La invitación fue vista por ambos como un paso simbólico hacia una integración mayor, un acto público donde la madre y el hijo podían mostrarse juntos ante quienes los conocían y admiraban. Rosario aceptó, entendiendo que aquel gesto, aunque sencillo, representaba un avance en la reconstrucción de su vínculo y en la aceptación mutua renovada. Mientras el invierno se adentraba en la ciudad, Rosario dedicó más tiempo a escribir en su diario personal. Aquellas páginas se convirtieron en un espacio sagrado donde protectora de sus memorias, miedos y sueños. En ellas volcaba sus sentimientos más profundos, las dudas sobre el futuro, pero también la certeza de que, a pesar de las tormentas, había aprendido a navegar con la brújula firme. Escribir le otorgaba claridad y una sensación de continuidad que ayudaban a no perderse en el laberinto del tiempo. Los días se tornaban grises y fríos, pero su espíritu seguía encendido, alimentado por el arte y la luz interior que cada nueva experiencia le brindaba. La relación con Andrés y los niños del barrio se amplió, y la idea de crear un colectivo cultural
empezó a tomar forma en conversaciones con vecinos y líderes comunitarios. Rosario vio en esta iniciativa una oportunidad de dar voz a quienes, como ella, habían experimentado adversidades, pero tenían ganas de expresar sus historias a través del arte. El colectivo buscaba espacios de inclusión y creación compartida, integrando a jóvenes, adultos mayores y artistas locales en proyectos que promovían la identidad y la solidaridad. La alegría que aquella idea generaba era palpable, y Rosario se sentía nuevamente parte activa de un tejido más grande que la sostenía. En una de las visitas al abogado Emilio, Rosario recibió noticias alentadoras. La demanda presentada contra las irregularidades financieras avanzaba con buenos indicios, y los testimonios recogidos permitían armar un caso sólido. Más allá de la justicia material, aquel proceso representaba una reparación simbólica, un reconocimiento a su dignidad y a la valentía de enfrentar a quienes querían silenciarla. Con don Javier a su lado, la mujer sentía que no solo reclamaba su hogar, sino que también contribuía a cambiar un sistema que demasiadas veces dejaba impunes las injusticias contra mujeres mayores e indefensas. La sensación era que el triunfo, aunque no inmediato, estaba al alcance. Un día, mientras organizaba la casa para recibir a unos invitados de la comunidad y amigos, Rosario recibió un paquete con libros y catálogos de exposiciones europeas donde se habían presentado obras similares a las suyas. En una nota, una curadora internacional le expresaba su admiración y le proponía participar en una muestra colectiva en Madrid. La emoción y el orgullo se mezclaron en su pecho. Aquel reconocimiento era la confirmación de que su arte había traspasado fronteras y que su camino no terminaba, sino que apenas comenzaba a desplegar nuevas alas. La mujer que alguna vez dudó de sí misma ahora miraba al horizonte con esperanza y deseo de seguir creando. El aniversario de la muerte de Eduardo fue celebrado con un acto íntimo y emotivo, donde amigos, familiares y alumnos se reunieron en el jardín florecido para honrar su memoria. Rosario, vestida con una blusa que Eduardo había regalado años atrás, habló de cómo la ausencia podía ser un espacio para el aprendizaje, el perdón y la fuerza. Entre risas y lágrimas, las historias compartidas tejieron un manto cálido que cubrió la noche, recordando que cada despedida también es un nuevo comienzo. Aquella ceremonia consolidó la paz interna que Rosario había encontrado, y su voz cargada de emoción fue la mejor ofrenda para quien siempre fue su compañero de vida y sueños. Poco después, en el estudio luminoso del ático, Rosario dio los últimos retoques a una nueva serie de cuadros que llamaría Renaceres, inspirada en las transformaciones personales y la resiliencia que marcaba su historia. Cada pintura mostraba una faceta distinta: la lucha, la caída, la esperanza, el crecimiento y la libertad. Emocionada, entendió que aquella obra era el legado que deseaba dejar, un testimonio para quienes, sin importar la edad ni las circunstancias, pudieran encontrar en sus colores el valor para seguir adelante. Así, con cada trazo, Rosario continuaba escribiendo su historia sin miedo, con amor y una voluntad inquebrantable. En los días siguientes a la presentación de la serie Renaceres, Rosario recibió una invitación inesperada para dar una charla en una universidad local sobre arte y resiliencia. Fue un honor que le llenó de nervios y emoción. Preparó sus palabras con esmero, deseando transmitir no solo la técnica y el proceso creativo, sino también la historia que había detrás de cada cuadro. Aquella oportunidad le permitió compartir su voz en un escenario más amplio, reafirmando que la experiencia humana y el arte podían unirse para transformar vidas.
Al llegar el día, su discurso conmovió a estudiantes y profesores, quienes se acercaron a felicitarla, preguntarle y agradecerle por su valentía. Al salir de la universidad, Rosario se topó con un grupo de jóvenes artistas que le propusieron colaborar en un mural comunitario que buscaba reflejar la historia del barrio y sus luchas. La idea le pareció refrescante y desafiante, y aceptó con entusiasmo. Durante semanas trabajaron hombro a hombro, pintando paredes y escuchando relatos de los vecinos. Para Rosario era una nueva forma de conectar con su entorno, de transformar el espacio físico en un testimonio de unidad y esperanza. Cada trazo, cada color elegido, simbolizaba un compromiso con la identidad y el futuro que entre todos estaban construyendo. Mientras avanzaban las obras, Alejandro mostró un interés genuino por el proyecto, no solo como hijo, sino también como ciudadano. Su participación era tímida al principio, pero poco a poco empezó a aportar ideas y a acercarse a Rosario de forma más natural. Las sesiones de terapia continuaban fortaleciendo ese vínculo frágil, y ambos reconocían que el perdón no era un acto instantáneo, sino un proceso constante que requería paciencia y sinceridad. Para Rosario, ver esos pequeños avances era un bálsamo, un indicio de que la familia podía renacer desde las cenizas del dolor. En una de las tardes de trabajo, Mariana se presentó en el mural. La sorpresa fue tan grande, pero la recibieron con respeto y cautela. Mariana había cambiado. Ahora hablaba con sinceridad, mostrando interés por recuperar la confianza perdida. Quería participar activamente en la revitalización del barrio y en apoyar a quienes lo necesitaban. Rosario la abrazó con una mezcla de ternura y firmeza, consciente de que la reconstrucción era lenta y que cada uno debía encontrar su propio camino hacia la rectitud. El grupo la aceptó, y así, en medio de colores y pinceles, se tejían nuevos lazos que parecían prometer un nuevo comienzo. El día de la inauguración del mural reunió a vecinos, artistas y autoridades municipales. Hubo música, palabras emotivas y muchas lágrimas contenidas. Rosario caminaba lentamente, admirando el resultado final. Un mural lleno de luz, sombras, historias y esperanzas. Cada sección contaba una parte de su vida, de la lucha del barrio y del esfuerzo colectivo. Sentía orgullo y gratitud por haber aportado su arte y su historia, y por ver cómo la comunidad se unía en torno a un símbolo tangible de resistencia y transformación. Alejandro y Mariana estuvieron a su lado, compartiendo aquel momento que parecía cerrar heridas y abrir nuevas puertas. La vida cotidiana siguió su curso, pero Rosario se mantenía activa y conectada. Los talleres de pintura habían crecido en número y diversidad, incluyendo ahora a personas mayores, jóvenes y niños. La casa se llenaba de risas, colores y proyectos futuros. La energía que emanaba la mujer era contagiosa y su historia se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. A pesar de las dificultades y las sombras del pasado, Rosario había encontrado un propósito claro: ser un faro para quienes buscaban fuerza y creatividad para reinventarse. Una mañana, mientras revisaba sus correos electrónicos, Rosario recibió un mensaje de un museo internacional que le proponía presentar su obra Renaceres en una exposición itinerante por varios países. La invitación era la confirmación de un ciclo que se cerraba y otro que comenzaba, una oportunidad para compartir su mensaje con un público aún más amplio. El apoyo de don Javier, de Emilio y de sus amigos fue fundamental para organizar ese viaje cultural que prometía abrirle nuevas puertas y experiencias. La emoción la embargaba, pero también la certeza de que estaba lista para enfrentar nuevos retos. Antes de partir, Rosario organizó una pequeña reunión en su casa para despedirse de sus alumnos, amigos y vecinos. Fue un encuentro lleno de cariño, recuerdos y promesas.
Los niños le entregaron dibujos y cartas, mientras los adultos expresaban su orgullo por haber sido testigos de su renacer. Rosario se sintió honrada y emocionada, consciente de que el legado que dejaba no era solo artístico, sino humano y comunitario. La vida le había enseñado que la fuerza reside en la capacidad de compartir, de abrir las puertas y el corazón a los demás. Durante su estancia en Europa, Rosario visitó galerías, museos y ciudades que alimentaron su alma creativa y su espíritu. Sus cuadros encontraron eco en diferentes culturas, y las charlas que ofrecía sobre resiliencia a través del arte fueron recibidas con entusiasmo. El contacto con otros artistas y comunidades le permitió ampliar su visión, entender nuevas perspectivas y fortalecer su convicción de que el arte puede ser una herramienta poderosa de transformación personal y social. Cada día era un aprendizaje y un paso más en su emocionante trayectoria. Mientras tanto, en México, Alejandro y Mariana continuaban el proceso de curación personal y familiar. La terapia conjunta había revelado heridas profundas, pero también el deseo de sanar. Alejandro empezó a involucrarse más en proyectos sociales, inspirado por el ejemplo de su madre y el compromiso con el barrio. Mariana, por su parte, mantenía su enfoque en la ética y la reconstrucción de relaciones. La distancia que antes parecía insalvable se fue desvaneciendo, dando lugar a una nueva dinámica basada en el respeto y la comunicación abierta. Rosario recibía noticias frecuentes de sus avances, sintiéndose orgullosa y esperanzada. Una vez de regreso en su hogar, Rosario se sumergió en nuevos proyectos artísticos. Comenzó a trabajar en una serie que tituló Horizontes, donde exploraba la idea del futuro como un espacio abierto y lleno de posibilidades. Cada pintura reflejaba el crecimiento interno que había logrado, la aceptación del pasado y la mirada hacia adelante con valentía y creatividad. Sus alumnos, sus amigos y su comunidad estaban fascinados con esta nueva etapa, que parecía proyectar luz y energía renovadas. Rosario sentía que cada trazo era una afirmación de vida y libertad. En el ámbito legal, con el apoyo constante del abogado Emilio y de don Javier, los procesos contra quienes habían intentado aprovecharse de su situación avanzaban con firmeza. La justicia comenzaba a repararla, no solo en lo material, sino en la dignidad vulnerada. Aquellos episodios quedaban atrás como capítulos cerrados y transformados en aprendizaje. Para Rosario era un triunfo no solo personal, sino también un mensaje para muchas mujeres que enfrentaban situaciones similares. La verdad y la justicia podían prevalecer cuando se actuaba con inteligencia y determinación. La relación con Alejandro continuó fortaleciéndose. Ambos compartían momentos de conversación, risas y también silencios cómodos. Las sesiones de terapia les ayudaban a construir puentes de empatía y comprensión y a aprender a equilibrar el amor con los límites necesarios para proteger su bienestar emocional. Rosario sabía que no era un camino fácil, pero la constancia y la voluntad de sanar daban frutos visibles. Su vínculo se transformaba poco a poco en una relación madura, más humana y profunda, capaz de resistir las pruebas del tiempo. Mariana, comprometida con el cambio, empezó a implementar talleres y charlas en la comunidad, centrándose en la resolución pacífica de conflictos y en la promoción de valores éticos. Su presencia era cada vez más valorada y la relación que mantenía con Rosario se basaba en un respeto recién encontrado. Aquella alianza inesperada fortalecía el tejido social y familiar que había estado fracturado durante años. Para Rosario, ese proceso era una muestra de que la reconciliación, aunque imperfecta, era posible y necesaria. Un día soleado, mientras pintaba en su estudio, Rosario recibió la visita sorpresa de Andrés,
El niño tímido, que había sido uno de sus primeros alumnos, traía consigo un paquete de dibujos y una invitación para participar en un concurso de arte infantil y juvenil. La emoción la invadió al ver cómo aquel pequeño había crecido y encontrado en el arte un medio para expresarse y soñar. La relación con sus alumnos era uno de los tesoros más grandes que Rosario había cultivado, y cada logro de ellos era una victoria compartida que elevaba su espíritu. Pasaban los meses y la casa de Rosario seguía llena de vida, arte y esperanza. La mujer, que una vez enfrentó la soledad y la traición, ahora era un faro que iluminaba caminos y despertaba sueños en quienes la rodeaban. La historia, que había comenzado con dolor y lucha, terminaba en un espacio de amor, creatividad y reconciliación. Rosario Gutiérrez, con sus colores y su voluntad indomable, había encontrado la manera de transformar su vida en una obra maestra que seguía escribiéndose con cada amanecer, sin miedo ni arrepentimientos, solo con la certeza de que nunca es tarde para renacer.